Venezuela, oficialmente denominada República Bolivariana de Venezuela, es un país situado en la parte septentrional de América del Sur, constituido por una parte continental y un gran número de islas pequeñas e islotes en el Mar Caribe, cuya capital y mayor aglomeración urbana es la ciudad de Caracas. Posee una extensión territorial de casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados. El territorio continental limita al norte con el Mar Caribe y el Océano Atlántico, al oeste con Colombia, al sur con Brasil y al este con la Guayana. Con este último país, el Estado venezolano mantiene una reclamación sobre 160.000 kilómetros cuadrados de territorio al oeste del río Esequibo. Esta área es conocida como la Guayana Esequiba o zona en reclamación. El país tiene una biodiversidad muy alta y ocupa el 7º lugar en la lista mundial de naciones con mayor cantidad de especies. Existen hábitats que van desde las montañas de los Andes en occidente hasta la selva tropical de la cuenca del Amazonas en el sur, a través de las extensas planicies de los llanos, la costa del Caribe y el delta del río Orinoco en el oriente. El territorio, ahora conocido como Venezuela, fue colonizado por España en el año 1522, en medio de la resistencia de los pueblos amerindios. En 1811 se convirtió en uno de los primeros territorios hispanoamericanos en declarar la independencia, que no se estableció de manera segura hasta 1821, cuando Venezuela era un departamento de la República Federal de la Gran Colombia. Ganó la independencia completa como un país separado en el año 1830. Durante el siglo XIX, Venezuela sufrió la agitación política y la autocracia y permaneció dominada por los caudillos regionales, esto hasta mediados del siglo XX. Desde 1958, el país ha tenido una serie de gobiernos democráticos. La crisis económica de los años 80 y 90 llevó a varias crisis políticas, incluidos los mortales disturbios del Caracazo, en 1989. 2 intentos de golpes de Estado en 1992 y el juicio político al presidente Carlos Andrés Pérez por malversación de fondos públicos en el 93. Un colapso en la confianza a los partidos políticos existentes llevaron a la elección en 1998 del ex oficial de carrera Hugo Chávez, implicado en el golpe, y el inicio de lo que llamó la Revolución Bolivariana. Chávez comenzó su gobierno convocando una asamblea constituyente en el año 99, donde se redactó una nueva constitución que cambiaría el nombre oficial del país a República Bolivariana de Venezuela. Venezuela es miembro fundador de la ONU, UNASUR, ALBA y ALADI. El país es una república federal presidencial que consta de 23 estados y el distrito capital, que forma parte de Caracas, y las dependencias federales constituidas por islas de Venezuela en el Caribe. Venezuela se encuentra entre los países más urbanizados de América Latina. La gran mayoría de los venezolanos viven en ciudades en el norte del país. Para el año 2016, Venezuela tenía las reservas petroleras más grandes del mundo, y es uno de los principales exportadores mundiales de petróleo. Anteriormente, el país era un exportador subdesarrollado de productos agrícolas, tales como café y cacao, pero el petróleo rápidamente llegó a dominar las exportaciones e ingresos del país. La sobreoferta de petróleo en los años 80 condujo a una crisis de la deuda externa y a una prolongada crisis económica. La inflación llegó al 100% del PIB en 1996 y las tasas de pobreza aumentaron al 66% de la población. Para el año 98, el PIB per cápita cayó al mismo nivel que en el año 63. En el gobierno de Hugo Chávez, la recuperación de los precios del petróleo a principios de la década de los 2000 dio nuevamente al país altos ingresos. Políticas populistas de bienestar social impulsaron la economía venezolana durante los primeros años de su gobierno, aumentando el gasto social y temporalmente reduciendo la pobreza y desigualdad económica. Años más tarde se volverían inadecuadas y sus excesos son ampliamente acusados de desestabilizar la economía de la nación. Dicha desestabilización provocó una crisis en Venezuela, llevando a la hiperinflación, depresión económica, escasez de productos básicos y aumentos drásticos del desempleo, pobreza y enfermedades, además de mortalidad infantil, malnutrición y crimen. A finales de 2017, las agencias de calificación crediticia declararon a Venezuela en mora con los pagos de la deuda. En 2019, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió un informe donde señala que el Estado venezolano ha incurrido en sistemas violaciones de los derechos humanos. ¿Y tú conocías todo esto sobre Venezuela o sabes más sobre este país? Si es así, compártelo con todos en los comentarios.